jóvenes se reencuentran con su distanciado padre, un veterano director de cine. Trascendente y conmovedora. Valor sentimental, de Joachim Trier. Este fin de semana, solo en el Cine Club. Universidad Austral de Chile. Naturalmente parte de ti. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestras y nuestros auditores. Nos encontramos en una nueva jornada de Voces Académicas, un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile que se transmite por la 90.1 Radio UACH. Les comento que durante este año nos vamos a encontrar los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, hoy iniciamos un programa especial que hemos titulado El último primer día. Y lo hemos llamado así porque marca un momento particular dentro de la vida de nuestro sindicato. El comienzo del último año, ya este mes, de gestión de la actual directiva, cuyo periodo concluirá en mayo de este año, es decir, el próximo mes. Como contexto, les comento que el Sindicato de Docentes, o SINDOC, fue constituido el 11 de julio de 2007, es decir, hace casi 20 años, tras la iniciativa de docentes organizados en la asociación gremial. ¿Cuál era su objetivo y cuál es su objetivo actual? Lo vamos a conversar hoy en este programa junto a parte de su directiva. Hoy nos acompaña Giovanna Casanova, Daniela Olivares y Maximiliano Riquelme. Ellos son parte de la directiva del sindicato. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Bien, por acá desde Puerto Montt. Qué bueno. Hola Sofía, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por venir. Bueno, buenas tardes a todos. Contento de estar acá, de participar de este programa y poder responder todas las dudas que nos van a plantear el día de hoy. Muchas gracias por venir. Bueno, les comento que estoy con Maximiliano aquí en el estudio y Daniela y Giovanna nos acompañan de forma remota. Y también, para transparentarles, vengo saliendo de un resfrío, por tanto estoy como algo constipada y con malestar de garganta, pero estamos aquí en vivo. Eso. En este momento no solo nos invita a mirar hacia atrás para reconocer el trabajo que ya se ha realizado, sino también a mirar hacia adelante, hacia los desafíos que aún quedan por enfrentar en estos últimos meses de gestión, último mes ya de gestión. Cuando hablamos de un sindicato, muchas veces pensamos desde afuera en negociaciones, asambleas o declaraciones públicas, pero en la práctica es mucho más que eso. Por eso, me gustaría que nuestras invitadas y nuestro invitado respondan según su experiencia. En primer lugar, me gustaría saber, ¿ustedes son parte de la directiva desde el primer momento, es decir, desde el 2023 hasta hoy? ¿Y cuál es su rol en la universidad como docentes y como parte del sindicato? Giovanna, ¿quisieras comenzar? Ya, ok. Bueno, yo vengo de la directiva anterior en realidad. Comenzamos el año 2020 a 2023 y luego me repostulé y continué 23-26. Y bueno, mi experiencia, bueno, mi rol era en realidad, es docente. Yo soy docente adjunto de la sede Puerto Montt, de la Escuela de Tecnología Médica. Hago clases a los estudiantes de la mención de otorrino, que es mi profesión. Soy tecnólogo médico de profesión. Y bueno, trabajo en la universidad desde el año 2011 y no sé cuál era la otra pregunta. Tu rol como docente y también como parte de la directiva actualmente. Bueno, y mi rol dentro de la directiva actualmente, soy la presidenta del sindicato en este periodo. En el periodo anterior fui secretaria. Genial, muchas gracias. Daniela.
Bueno, yo soy académica de planta de la Facultad de Medicina. Yo trabajo, este es mi 20, ¿cómo se dice? 22º, me acordé, 22º año en la universidad. Fundé junto con una colega que ya está retirada, Cristian Ester, la Escuela de Terapia Ocupacional, y trabajo a tiempo completo y ahora ya con labores no solo de pregrado, sino que de posgrado y de investigación. Yo estoy desde el principio en esta directiva 2023-2026. Fui electa por un número considerable, que yo considero para mi primera votación, un número considerable de votos, y llegué a una directiva que ya estaba en rodaje. La mayoría de quienes constituimos esa directiva ya venían de la anterior, y que eso también tiene desafíos, ¿no? Porque ya es un trabajo que vienen haciendo, ya se conocen, y claro, nunca es fácil unirse a un equipo nuevo, ni menos en un sindicato que claramente tiene sus propios desafíos en cuanto a defender los derechos laborales en un mundo académico, que eso es un doble desafío que quizás lo podemos hablar en algún minuto. En este minuto soy secretaria de la directiva, terminando un periodo que ha sido muy enriquecedor, no por eso menos complejo y difícil, pero sobre todo me quedo obviamente con lo enriquecedor de un trabajo con los socios y socias en pos de, por un lado, entender un escenario complejo por el que está o ya pasó la universidad o está pasando aún, le queda una colita, pero por otro lado, también comprender que nosotros no podemos ser el último eslabón de una cadena en que terminamos siendo, como yo digo, en las trincheras de la sala de clase, el último nivel de donde la universidad pueda intentar superar sus dificultades, que son bastante más sistémicas que solamente lo que pasa en una sala de clases, ya sea en pregrado o en posgrado. Muchas gracias, Daniela. Maximiliano. Bueno, yo me integré a la directiva del sindicato, no al principio de esta directiva. Me integré, estaba sacando cuenta a principios del año 2025, cuando Sándor, quien era el presidente, dejó de formar parte del directorio. Llevo un poquito más de un año así en la directiva. Ha sido una experiencia diferente, porque cuando uno es socio tiene una perspectiva como de la función del sindicato y de lo que hace la directiva, como mucho de lo que uno ve en las reuniones, pero ya estando uno adentro se da cuenta de que el trabajo que hay detrás es mucho. Cuando me tocó partir acá, tuve que estar en muchas reuniones importantes y bien complejas igual de por medio, así que fue un desafío bastante grande de llegar y partir enseguida con reuniones muy complejas y temas que estaban en la temática de la universidad que no eran simples de tratar. Dentro de la universidad yo soy académico del Instituto de Ciencias Químicas, principalmente por ahora le hago clase a la carrera de Química de Farmacia, así que en esas funciones me he estado desempeñando. Y como dentro de la directiva del sindicato, diría que soy el último eslabón, soy el segundo director, pero no por eso menos importante ese puesto y ese cargo. Muchas gracias a todos por su presentación. Me gustaría, para comenzar este diálogo, que me contaran un poquito, desde que comenzaron y hasta ahora, qué significa para ustedes el SINDOC y qué es realmente estar en la directiva de un sindicato. Como dice Maximiliano, verlo desde afuera es diferente a estar desde adentro articulando todo. Maximiliano, ¿cómo ha sido? ¿Qué significa para ti? Bueno, yo desde que llegué a la universidad, muchos colegas lo primero que me recomendaron: Maximiliano, tú tienes que integrarte al sindicato de la universidad. Una, porque da un cierto grado de, no sé si de protección, pero un poco más de seguridad, de que uno tiene un apoyo ya mayor sobre cualquier situación que pueda pasar dentro de la universidad. Así que para mí al principio el sindicato fue un apoyo, en el sentido de que si yo necesitaba alguna
cosa legal o tenía alguna duda quizá administrativa, uno podía acudir a la directiva y uno podía tener una ayuda. Así que yo creo que el sindicato, para la mayoría de académicos y personas que son parte de él, es eso, es una forma extra que uno tiene, es un respaldo, sobre todo en temas legales, que uno a veces desconoce mucho de esos temas. Hay un abogado que siempre está ahí disponible. También está la directiva que tiene ya experiencia, entonces sabe más o menos cómo manejar ciertos temas, dónde uno se tiene que dirigir. Y yo creo que eso ha sido bastante útil. Dentro de la directiva ya es otra historia formar parte de la directiva del sindicato. Como yo ya les comentaba, uno tiene una visión bien vaga de lo que hace la directiva. El trabajo que hay detrás, yo lo he visto desde adentro ahora, es muchas reuniones. En teoría uno para la directiva del sindicato no tiene como un tiempo de decir, no, sabes que yo no puedo estar disponible en ciertos horarios porque hay veces que son temas que son importantes de tratar y nos tenemos que juntar en horarios fuera del rango como laboral y nos tenemos que juntar ya así, o fines de semana. Entonces es un trabajo arduo, bien desafiante, pero en mi experiencia que lo que llevo ahora ha sido bastante bueno, bien enriquecedor, he aprendido mucho y por ahora trato de sacar todas las cosas positivas y dejar las cosas negativas de lado. Muchas gracias. Daniela, la misma pregunta, ¿qué significa para ti el sindicato y qué es realmente estar en la directiva, ya dentro de? Tomando las palabras de Max, y quizás recurriendo a un dicho muy trillado, que otra cosa es con guitarra, es exactamente eso. Yo soy fundadora del SINDOC ahí en 2007, fuimos parte del grupo de docentes que decíamos que la asociación gremial no era suficiente y teníamos que sindicalizarnos. Y una bonita historia de aquello es que yo en ese tiempo era la más joven. Y eran mis colegas más, ya que muchos están retirados y otros claramente no están en esta dimensión, ya se han ido, ya han partido, y yo era la más joven. Y con los años hay mucha gente joven uniéndose a nuestro SINDOC. Entonces eso como historia me gustaría relevarlo porque es recuperar el sindicalismo como esta construcción comunitaria en que podemos luchar juntos y que esa comunidad es más fuerte que cada uno individualmente. Entonces, para mí hay un significado profundo ahí de lo que es construir una comunidad y que todos juntos somos más fuertes. Y en ese sentido, de todas maneras, hay que asumir que somos 780, por redondear un número, una diversidad enorme, enorme. Muchas veces el asociarte a un sindicato es la cosa instrumental de los beneficios. Otros tenemos un sentido de construcción colectiva de la sociedad en que queremos que el sindicato sea un espacio de construcción y de desarrollo para todos quienes pertenecen a él. Pero yo voy por esa línea en realidad, pero también hay que asumir que dentro de eso hay una diversidad enorme de lo que significa la existencia en sí misma de un sindicato, que sabemos que muchos colegas no se van a asociar nunca por sus propias razones, que no las voy a calificar, pero son sus propias razones, y al interior de quienes sí estamos asociados también hay un espectro amplio de lo que eso significa. Para mí la directiva ha sido un espacio de aprendizaje inicialmente muy duro, porque claro, uno llega a aportar con sus propias miradas, insisto, en un equipo que ya tenía su propia mirada y que negociar o transar con eso es difícil cuando una es la nueva de un equipo, ¿no? Pero sin embargo,
Y a propósito de eso, el aprendizaje, el desarrollo y el entender que tú cumples un rol al interior de una comunidad es sumamente importante. O sea, que te escriben correos, que te piden ayuda, es mucho tiempo, lo que decía Max es cierto, pero también es muy gratificante saber que tú cumples un rol también en esa construcción colectiva con tus colegas. Y eso es súper bonito, eso es muy bonito y es muy gratificante para mí. Y tomando tus palabras, yendo al origen, ¿cómo fue estar dentro de este grupo que creó conformó el sindicato siendo mujer y siendo muy joven? ¿Cómo fue? Era un espacio que sí, era mayoritariamente hombres por la edad, porque aquí tenemos también temas de género y en las antiguas generaciones eran más varones, pero si bien habían mujeres sumamente fuertes y que destacadas dentro de la universidad, estamos hablando hace 20 años, casi 20 años, como bien tú lo dijiste, y claro, la pregunta era, ¿por qué estás aquí? O sea, ¿por qué tú conoces lo que es el sindicalismo? Y yo decía, bueno, porque yo tengo historia. Mi abuelo fue presidente del Sindicato de Trabajadores de TVN al momento del golpe de Estado, digamos. Yo crecí, digamos, con la formación sindical y política que él siempre hizo. Entonces, claro, era la pregunta de por qué estás aquí. Y para mí no había otra opción, a pesar de tener 20 años menos, tenía alrededor de 35, a mí no había opción, o sea, si había sindicato yo iba a estar ahí por convicción, y una convicción política. Y eso también de repente se nos olvida que a pesar de ser un sindicato, y a pesar de la diversidad política, el sindicato per se es una instancia política, porque estás jugando adentro de la polis, en mancomunión con tu empleador, porque somos todos académicos, pero también en un momento dado en contraposición. Entonces, ahí hay un juego muy, muy, muy delicado de ser un sindicato docente, porque quienes están en un momento dado en una negociación colectiva al otro lado de la mesa son tus pares. Y son cargos que de repente cambian y también pueden cambiar fácilmente o en 4 años más. Entonces, ahí hay una relación y un equilibrio bastante frágil. En términos de ejercicio del poder, ¿no? Entonces, hace 20 años era eso, la pregunta de ¿por qué alguien como tú estás aquí? Solo por convicción, no importa lo que pase, si hay sindicato, ahí yo voy a estar. Muchas gracias. Eso. Muchas gracias, Daniela. Y Joana, tomando las palabras de Daniela, en este momento sabemos que hay muchas perspectivas dentro del sindicato. Como mencionaron, hay más de 700 personas dentro. ¿Cómo se lleva eso de tener tantas miradas? Es difícil. Yo, como te contaba, entré el año 2020. Al sindicato había entrado como socia muchos años antes, desde que pude. Y el año 2020 se genera como una crisis en la que no habían candidatos para nuestro sindicato. Y sumado a eso, acá en Puerto Montt, estábamos como muy alejados del sindicato. Muchas veces nosotros pedíamos cosas, si bien tuvimos visitas de la directiva del sindicato eventualmente, pensemos que antes de pandemia estos recursos como más virtuales no existían como tan fácilmente. Entonces, la llegada del sindicato a nuestra sede nos costaba mucho y había mucho desconocimiento también. Incluso en alguna oportunidad tuvimos algunas reuniones como para formar un sindicato diferente de docentes y funcionarios acá en Puerto Montt, viendo esta realidad que nos afectaba a ambas instancias, que finalmente no se concretó. Y desde ahí, cuando se da esta oportunidad de presentarme a la directiva sindical, me presenté precisamente para eso, para tratar de acercar el sindicato a nuestra sede, a nuestros socios de Puerto Montt, que el sindicato tenga visibilidad acá y que también nuestros socios
puedan tener mayor cercanía y mayor acceso a los beneficios y también al apoyo del sindicato en situaciones particulares. Y bueno, eso es lo que me ha también motivado a permanecer dentro de esta directiva, a postular en un segundo periodo. Como te digo, en primera instancia fui secretaria, en la segunda instancia recibí la mayoría de los votos. Por motivos de salud dejé en una primera instancia la presidencia y ya cuando Sándor se fue lo asumí formalmente, pero siempre también con esa responsabilidad de tener que responder a ciertas situaciones que nos ha tocado, situaciones bastante difíciles durante estos años, partiendo por el inicio de esta crisis UH. Y claro, representar todas las visiones en una respuesta sindical, ¿cierto? Pero por sobre todo, tratando de representar el respeto por el trabajo, por la vida laboral, por las condiciones laborales, y también teniendo que ser bastante flexible en cuanto a que las necesidades son hartas, pero estamos saliendo, ¿cierto?, de esta situación compleja económicamente, en que también sabíamos que no se iba a dar solución quizás a todas las demandas que hemos tenido durante todos estos años, pero tratando de obtener lo mejor posible para todas y todos, y trabajando por el bien común en el fondo. Muchas gracias. Y esta pregunta es para quien quiera responder, para que esto sea un diálogo. ¿En qué contexto asumieron ustedes o asumió la directiva actual del sindicato? Dejo abierta la pregunta. Bueno, básicamente en un contexto de crisis, ¿no? Que ya veníamos viviendo del periodo anterior, en el cual fue muy móvil todo, o sea, tuvimos cambios de rector, tuvimos situaciones de crisis económica, de lo que ya sabemos, ¿cierto? Estos casos de nepotismo, de falta a la probidad, en la que además la institución estuvo muy debilitada, y ahí es donde asume esta nueva directiva con desafíos de enfrentar situaciones como el plan de recuperación. Nosotros muchas veces tuvimos reuniones con el superintendente, viajamos a Santiago, el director nacional del trabajo, nos tocó también al principio una negociación colectiva muy difícil, con mucha exigencia, una negociación en la que estuvimos con un paro grande de harto tiempo. Entonces, fueron hartos los desafíos que creo que hemos tenido que enfrentar. Ahí no sé si los colegas que llegaron como posterior a integrarse a una directiva, como bien decía Daniela, también traían como una idea y tuvieron que enfrentarse también a estos problemas, porque en el caso de Sándor, Leandro y yo, ya veníamos, ¿cierto?, con este ritmo de crisis, y los chiquillos se integraron posteriormente. Yo partiría un poquito más atrás, describiendo el contexto en que también el sindicato fue sumamente golpeado por la crisis, porque no olvidemos que en aquellos tiempos, el 2020, Claudia Letelier estaba de presidenta y a ella le empieza, por ahí empieza, voy a decir una expresión muy coloquial, se empieza a tirar el hilito de los problemas de nepotismo, de falta de la probidad, como bien decía Joana, y eso de repente como que también provoca esta sensación de que ¿quién es responsable, no? ¿El que denuncia o el denunciado? Entonces empieza a haber un juego bastante complejo, tan complejo que luego perdemos a una gran académica como nuestra expresidenta del sindicato, que fue, si mal no recuerdo, la primera mujer presidenta. Entonces ya venía el sindicato como
muy adentro, no era un espectador de esta crisis, sino que estaba dentro de la ola. Y era complejo la posición que asumió, mirándolo externamente, el sindicato en esa época. Entonces, participar y decidir participar en un contexto así no fue fácil. Para mí fue un tema de compromiso porque como decía Giovanna, que en algún momento ella asumió el rol porque no había más, y si no tenemos directiva y si no hay personas que sean candidatos, el sindicato se cae. A mí me llamaron en esa época porque había gente de las más antiguas y yo dije que no, que estaba terminando mi doctorado, cosa que era cierto, pero que cuando terminaba mi doctorado yo me comprometía. Y bueno, palabra empeñada para mí es importante y llego al sindicato, pero claramente la crisis seguía, había muy mal manejo comunicacional de la rectoría de la época, como yo bien decía, había muchos fantasmas en los pasillos, que no nos iban a pagar los sueldos, que esta cosa se iba a vender, que íbamos a ser subsumidas por otra universidad. Entonces había demasiados rumores, y que claro, uno como parte de la directiva era, ¿pero qué está pasando? Y tú tampoco sabías tan bien lo que estaba pasando, porque la información no era clara, porque se cruzaban con los rumores de mejor o peor fuente, tú tampoco lo sabías. Entonces fue sobre todo para mí el 24 fue un año bien difícil en esos términos, en que comunicacionalmente uno no sabía qué creer, qué no creer. Como directiva recurrían a ti los socios y socias, pero tampoco tenías las certezas. Entonces, pero insisto, pero eso se te plantea desafíos y también desafíos con la autoridad. O sea, por favor, sean transparentes, en esto estamos todos, y si salimos todos, si vamos a salir de esta, salimos todos juntos. Y por eso necesitamos información. Entonces, también uno empieza a jugar un rol ahí con sus propios conocimientos de cómo hacer más llevadera una situación de que fue de suyo muy difícil para todos y todas. Gracias. Bueno, está claro que este periodo y bueno, el periodo anterior no fueron simples para la directiva. La situación que ha vivido la universidad, yo creo que es un contexto que no se había dado quizás en directivas anteriores, entonces está claro que no fue simple, y no ha sido simple. Yo creo que todavía hay temas complejos que estamos viendo. Se viene una negociación colectiva ahora pronto también, que probablemente no va a ser fácil de sobrellevar, pero bueno, es parte de formar parte de un sindicato y de una universidad compleja que por ahora está saliendo de este plan de recuperación. Muchas gracias. Y tomando nuevamente las palabras de Daniela, se viene una elección próximamente, ¿cierto? En caso de no tener personas postulantes, ¿qué sucede en esos casos? Yo sé que tenemos una pauta, pero hay un tema actual y es importante también poder comunicarlo. ¿Qué sucede en caso de que no haya postulantes? O sea, es muy importante que lo haya, pero en caso de que no, ¿qué podría pasar? El peor de los escenarios es que se disuelva nuestro sindicato sin representación. Entonces, por eso es que siempre, para todos los periodos eleccionarios, estamos permanentemente haciendo el llamado a que nuevas personas se sumen a este desafío tan importante para todos, porque si no nos quedamos finalmente sin nuestro sindicato. Y yo no estuve en el periodo de la formación del sindicato, pero también formar un sindicato no es menor. Se requiere reunir muchas personas que estén de acuerdo con hacerlo. Y es difícil también, ya estando dentro de esta asociación, convocar a los socios. Más aún, me imagino que es mucho más difícil convocarlos cuando no están asociados a nada. Claro que sí. O sea, es sumamente importante que los socios y las socias estén atentos al proceso de postulación para estar ahí
y que puedan también exponer sus ideas, ¿no? Y su perspectiva. Exacto, porque si no también perdemos, disculpa Sofía, porque también perdemos nuestros beneficios como sindicato. Entonces no es solo que, bueno, se va a disolver el sindicato y no vamos a tener esta asociación gremial que ayuda y apoya, ¿cierto?, a los académicos y docentes en situaciones particulares, sino que además perdemos nuestro contrato colectivo y nuestros beneficios sindicales. Claro, como mencionábamos, son casi 20 años de trabajo. Es muchísima historia. Entendiendo que en 2023, como ustedes comentaban, la Superintendencia de Educación Superior ordenó a la Universidad Austral de Chile elaborar el plan de recuperación por la deuda que tenía. Cuando comenzaron este periodo, ¿cuáles eran las principales preocupaciones del cuerpo docente? Perdón, a mí se me cortó un poco, no escuché completa la pregunta. Es que entendiendo este contexto, el año 2023, que hubo cierto un caos, ¿cuáles eran las principales preocupaciones que tenían como docentes, el cuerpo docente, y que también les podían expresar a ustedes como sindicato? Bueno, yo creo que también un poco lo decía antes, ¿no? Pero hasta se escuchaba sobre la continuidad de la institución como tal. ¿Ya? O sea, si debemos seguir siendo, primero, universidad, y segundo, de quién iba a ser esa universidad. Y en el entendido que todos contamos con muy poca información, y ya a un nivel un poquito más, quizás, más crítico, sí íbamos a dar el ancho como universidad, y ahí recaían las autoridades de la época de salir de esta situación. Porque nadie, insisto, el tema comunicacional era bastante débil, entonces nadie sabía exactamente, o porque tampoco había un diseño claro, porque por primera vez la institución estaba en una situación tan difícil, con una nueva ley que exige mucha más supervigilancia de las autoridades. De hecho, no teníamos hasta hace unos años la Superintendencia de Educación Superior. Entonces, si no me equivoco, esa fue creada con la última reforma de Bachelet, en Bachelet 2. Entonces, claro, los miedos eran profundos. Y eso, la salud mental y el nivel de estrés y la angustia también de la pérdida del trabajo, porque somos una ciudad pequeña y hay que entender que algunos somos clínicos y tenemos ciertas posibilidades, pero hay personas que son investigadores propiamente tal, y que fuera de estas aulas de educación superior no hay muchas otras posibilidades. Entonces, claramente, entre el compromiso con la docencia, pero también algo tan básico como el sustento diario, había mucha incertidumbre y mucho temor en diversas capas y a distintos niveles. Desde pago de sueldos, si van a poder o no pagar los sueldos, desvinculaciones, como decía Daniela, seguiremos teniendo universidad o no. Nosotros como sindicato escuchamos muchas cosas de todos lados, tanto de los socios y sus inquietudes, como también de las autoridades de la época, muchas cosas que no cuadraban del todo. Algunos decían una cosa, otros decían otra, entonces la incertidumbre era permanente. Sumado que también este proceso de crisis se dio en pandemia, luego tuvimos que retornar a las labores presenciales. Fue bastante duro para la planta docente y académica enfrentar estos problemas, no solo como a nivel de trabajo, sino que a nivel emocional, social, con todo lo que se estaba viendo, no solo en el contexto universitario, sino también en el contexto país. Muchas gracias, Maximiliano. ¿Tú cómo viviste esa instancia? Porque en ese momento estabas fuera de la directiva, ¿no? Sí, estaba fuera de la directiva, era parte del sindicato, sí. Y en realidad es muy cierto todo lo que dicen. Mucho era como rumores de pasillo. Al final uno sabía qué era cierto, qué no era cierto. Yo muchos colegas vi como mucha angustia. Y eso igual era, porque cada uno enfrenta estas situaciones de manera diferente. Hay algunos que realmente esta crisis les costó bastante en su salud mental, en su salud física en algunos casos, entonces fue bastante complejo. Principalmente eso, yo creo que las colegas han dicho la realidad que todos vivimos y que
Lo bueno es que ahora ya hemos ido mejorando, la universidad ya ha ido dando cuenta de eso, así que eso igual nos da un cierto grado de tranquilidad. Y yendo más hacia el fondo, a lo que son ustedes, porque ustedes tenían que mostrar también una cara un poco más resuelta de esta situación, pero también había una incertidumbre de su trabajo, también como personas tenían que estar como a cargo de la situación. ¿Cómo lo vivieron personalmente, esa ambigüedad, el no tener claro qué iba a pasar? Bueno, a mí en lo personal, como comentaba adelante, al principio de esta nueva directiva tuve hartos problemas de salud asociados como a problemas emocionales, de ansiedad, y hubo una época en la que me sentía como muy abrumada emocionalmente bajo esta nube de incertidumbre en la que a la vez uno como representante del resto de los socios tampoco podía darle respuestas certeras, y tratábamos de buscarlas, no era que estábamos pasivos esperando, como mencionaba Daniela, el destape de esta crisis parte desde nuestro sindicato, y nosotros siempre desde el principio tratamos de estar presentes, de ser partícipes también de soluciones, de que se nos considere a la hora también de tomar medidas que vayan a afectar a nuestros colegas y colegas en su trabajo, y muchas de esas cosas no las íbamos logrando muchas veces, no, nos iban cerrando las puertas, en las reuniones decían, sí, por supuesto, los vamos a llamar, pero luego nos encontrábamos. Estamos con problemas de conexión. Si alguien por mientras quiere continuar y luego volvemos. Daniela, Maximiliano. Bueno, nosotros somos parte del mismo proceso que contaba. Perdón, Jovi, termina porque te habías caído. Sí, que me di cuenta que me quedé pegada en algún momento. Estaba rellenando. Sí, bueno, y tratar de de dar estas respuestas que no llegaban, que no aparecían por ninguna parte, se generaba una emoción muy negativa también, que cargábamos a diario, y todos los días. Este es un trabajo que nosotros empezamos, normalmente hablamos desde las 8 de la mañana, de repente hasta las 9, las 10 de la noche, en nuestro grupo de WhatsApp, organizando reuniones, cosas, situaciones, enterándonos también de algunas cuestiones. Entonces, era un trabajo muy arduo, con poca como respuesta positiva, y esto sin duda es un impacto en la salud mental y emocional. Gracias a Dios comenzamos o logré de alguna manera como organizar mi cabeza, logramos organizar también nuestro trabajo, y las cosas se fueron dando mucho más, no sencillas, pero resolviendo de alguna manera, y eso sin duda también ha aportado a que el trabajo que realizamos pueda tener mejores frutos. Muchas gracias. Bueno, lo que había empezado a decir, que nosotros somos parte y no somos en ningún caso distintos a nuestros colegas. Y la sufríamos igual, pero más encima con una responsabilidad, y era súper duro, porque como que nosotros teníamos, o sea, entre tanta incertidumbre, claro, había una directiva que también era un objeto del cual te podías eventualmente como agarrar y saber lo que estaba pasando, y tampoco era tan así. La información no era clara, tampoco nos daban entonces no había una relación claramente horizontal con rectoría, por lo tanto a la angustia individual también se generaba una responsabilidad colectiva sobre los destinos, cosa que como sindicato la ley no nos permite, no nos podemos meter en la administración de la universidad. Entonces, también era las asambleas mucho de catarsis, mucho de contención, mucho también un dicho muy recurrente, digamos, pero que es como un día a la vez. Y así estábamos. También dimos parte de nuestro salario cuando post pandemia el IPC creo que se elevó hasta el 14%, también cedimos nuestro reajuste
al 50% por un año para que la universidad pudiera pagarlo. Se disminuyeron en términos de reajuste nuestro acceso a bienes y servicios porque no tuvimos posibilidad del costo de la vida nivelarlo con el reajuste que tenemos por contrato colectivo al 1 de diciembre. Entonces era un golpe por lado y lado, digamos, económico. También los estudiantes que llegaron post pandemia, que lamentablemente se unió, tenían ya características distintas a las prepandemia, emocionalmente mucho más demandantes también. Entonces, por lo menos, y en términos muy personales, yo lo vivía un día a la vez. Era levantarse todos los días con vamos que se puede este día hasta las 10, 11 de la noche, y era esa sensación, vivir un día a la vez, porque todo era más demandante, todo era más difícil, todo era, como el término de la luna de miel. Yo viví por muchos años en una luna de miel con esta universidad, me encanta mi trabajo, ha sido una fuente de desarrollo personal y académica maravilloso, crié a mis hijos en estos 20 años, pero de repente esa como luna de miel y ese lugar idílico en que yo creía trabajar se rompió. Y se rompe por todos lados y se rompe de golpe y porrazo. Y eso obviamente no es gratuito en la vida de cualquier persona. Claro, es una situación que no solo afectó a estudiantes o a sus familias, sino también muchísimo al cuerpo docente. Y habitualmente yo creo que como estudiante en ese momento uno ve a los profes, tienen que estar bien. Son como los papás, siempre demuestran una cara como todo está bien, todo va a estar bien, pero también era una situación que ustedes estaban padeciendo. No era un momento afable, no era un momento bueno para ustedes tampoco. Y ya yéndonos a este último periodo, este último mes, ¿qué temas sienten que aún quedan pendientes? Maximiliano. Bueno, lo que se viene ahora pronto es la nueva negociación colectiva, así que yo creo que ese es un tema que, si bien nosotros ya hemos tratado de comenzar a trabajar, de armar las comisiones, se da justo en un periodo donde va a haber una transición de la directiva que igual es complejo, quizás cambiar el 100% de la directiva y que tomen enseguida una negociación colectiva que no es simple de llevar. Así que yo creo que ese es un desafío. Nosotros vamos a tratar de dejar adelantado lo más que podamos, pero sí seguramente van a quedar cosas que no, por el poco tiempo que queda, que van a quedar pendientes. Así que yo creo que ese es el desafío que tenemos, de dejar lo mejor que podamos avanzado esto, para que la directiva que venga, que puede ser que quizás parte de nosotros sigamos acá o no, si es que nos repostulamos, y también si los socios votan por cada uno de los postulantes. Pero yo creo que ese es un desafío grande que se viene. La negociación colectiva yo creo que tiene que ser la prioridad de este año. Tenemos ahora de por medio, igual estamos trabajando en un anexo del contrato colectivo para el SAE 2025 que la universidad no ha pagado. Así que también estamos trabajando en varias cosas a la par. Y no nos queda mucho tiempo, así que estamos tratando de avanzar y dejar todo lo mejor posible para la próxima directiva. Claro, están en su último mes ya de trabajo. Daniela, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Qué temas quedan pendientes según tu perspectiva? Bajo mi perspectiva, además del contrato colectivo y los desafíos que se vienen con respecto a aquello, yo pondría el énfasis en 2 puntos. Primero, validarnos o hacernos más fuerte como sindicato frente a la autoridad. Ha habido dificultades en que nosotros tengamos prioridad para las reuniones, cosas que están comprometidas con el contrato colectivo, como la reunión bipartita o la comisión reglamentaria. Por lo tanto, siento que todavía nos falta alguna manera, que yo no tengo clara la salida ni mucho menos, ni la respuesta, tenemos que irla construyendo todos, y ahí voy a mi segundo punto, para que la universidad, la rectoría de turno, las autoridades de turno consideren al SINDO como un interlocutor válido en que podemos
aportar, si nosotros no queremos echar todos los decretos abajo, ni mucho menos, sino que aportar bajo la mirada de quienes estamos día a día en la sala de clases, a los reglamentos, a los decretos que nos determinan y nos entregan las directrices de nuestro trabajo, pero que sin embargo también muchas veces son fuente de mayores estresores y de una sobrecarga que no se condice con tu labor principal como docente, porque nosotros no somos profesores, nosotros somos docentes que enseñamos nuestra disciplina. Entonces, cada vez nos hemos convertido más en profesores en el amplio sentido de la palabra, más que docentes o académicos. Y que eso, la institucionalidad de la universidad nos valide para ser interlocutores válidos, yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. Yo sé que Rectoría y todas sus autoridades tienen muchísimo que hacer, nosotros también, pero siento que no tenemos un espacio suficientemente validado para que nos prioricen en términos de reuniones. De hecho, tenemos muchas reuniones pendientes y que no ha habido caso de poder agendarlas. Y lo otro, y a propósito de lo que estaba diciendo, de cómo íbamos construyendo colectivamente, esta validación es la participación. Es la participación. Tenemos 700 y algo socios y socias, y en las asambleas, o sea, si tenemos 200, ya sacamos los plumeros así como para hacer hurras, porque de verdad hemos tenido asambleas con menos de 100 personas, y eso que son online, te puedes conectar de donde sea, la tecnología post pandemia nos ha ayudado, pero tenemos que hacer, insisto, no tengo la respuesta, hay que construirlo, pero la participación, con esto cierro y resumo, con la participación y la validación como colectivo SINDOC ante las autoridades. Muchas gracias, Daniela. Giovanna. Bueno, yo lo resumiría en convocar como desafío y comunicar, creo también. Porque como mencionábamos al principio de este programa, muchas veces uno entra a la directiva sindical sin saber todo el trabajo que hay detrás, porque uno ve la asamblea, ¿cierto? La convocación a asamblea, que son 2 o 3 veces al semestre, y pareciera que hay un trabajo como bastante pobre ahí, un trabajo permanente. Hay muchas reuniones de por medio, hemos tratado de mejorar también estos canales de comunicación para que nuestros socios y socias también sepan en qué estamos trabajando y que en el fondo sus inquietudes están siendo abordadas en distintas instancias, y creo que eso también le da tranquilidad a las personas de que hay un grupo de gente que lo está representando y que los está bien representando en cuanto a la resolución de sus necesidades o inquietudes. Y convocar, por supuesto, a la participación dentro del sindicato, porque más allá de que uno se ponga la etiqueta de socio o socia y de esto me representa o no me representa, la participación, como decía Daniela, en las asambleas de 700 socios, 200 con suerte. Hemos convocado 2 veces a comisiones para trabajar previamente en nuestra negociación colectiva, que es la instancia muy importante para que todos y todas puedan dar sus opiniones respecto a qué más podríamos solicitar. Tener distintas miradas es lo que necesitamos, pero necesitamos que esas miradas lleguen y también llegue a nosotros esa información. Y también convocar a que la gente se interese en la participación en la directiva sindical, para que sepa también del trabajo que se hace tras bambalinas, y para que conozca cómo son los medios y las formas en que vamos logrando cosas, y también que las que no podemos lograr muchas veces no son porque nosotros no trabajemos por lograrlas, sino que la institucionalidad, como decía Daniela, muchas veces nos cierra las puertas, no tenemos atribuciones de administración, entonces son cosas que tenemos que negociar, solicitar, hacer ahí como intercambios. Bueno, te atrasaste en este pago, pero yo necesito esto otro, como pasó en la firma del anexo del SAE 2024, o sea, 2023, perdón.
Y eso creo yo que es importante, que la gente se una a convocar y comunicar. Claro, sobre todo en este periodo de negociación colectiva que se viene, que necesita la participación, bueno, y también de las elecciones, ¿no? Llamar a participar. Y ya como última dinámica, me gustaría que cada uno pudiera definir o expresar qué significa para ustedes el sindicato en 3 palabras. Yo diría que para mí es trabajo en el amplio sentido de la palabra, así como por la protección del trabajo y por el trabajo que uno realiza también. Protección y comunidad. Muchas gracias. Daniela, Maximiliano. Giovanna me robó lo de comunidad. Me copió la idea. Lo de comunidad, el bien común, para mí un sindicato es bien común, difícil en estos tiempos, y participación. Muchas gracias. 3 palabras. Complejo. Bien común eran 2 palabras. Es un concepto. Bueno, yo diría que el sindicato es seguridad. Ya, es una palabra que yo creo que uno la puede asociar con el sindicato. También buscar el bien común. El sindicato debería buscar el bien común de todos los académicos, independientes si están sindicalizados o no. Esa es la tarea fundamental de un sindicato, buscar el bienestar de los socios. Y la tercera palabra que yo usaría sería complejidad, porque el sindicato es complejo, son 700 y tantos socios y no siempre todos tenemos la misma idea y todas las ideas siempre son válidas, siempre que se digan con cuidado, con prudencia, usando un lenguaje adecuado. Yo creo que toda idea bien planteada es válida. Yo creo que eso es algo que a veces nosotros como directiva nos gustaría que los socios plantearan sus ideas, que todas las ideas son válidas, pero de la mejor manera posible. Cuando uno a veces escucha ideas que llegan usando palabras que no son correctas de personas que tienen un conocimiento amplio en diferentes áreas, igual es fome para uno. Claro, porque es importante recordar que detrás del sindicato, el manejo de redes, hay personas. No hay inteligencia artificial, solo hay personas. Entonces, quienes leen los mensajes son la directiva, son personas. El comunicarse con empatía yo creo que es parte fundamental para todo, ¿no? Bueno, con esto despedimos el programa de hoy y las invito a que sigamos conversando, que nos sigamos informando en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Sindicato de Docentes UH o SINDOC en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter y en la página web. Es importante estar informados e informadas de las próximas asambleas, de las elecciones, la negociación colectiva, las reuniones. Y el próximo lunes vamos a enviar el boletín informativo sobre las actividades que se realizaron en marzo. Muchas gracias, Maximiliano, Daniela, Giovanna. Muchas gracias por su tiempo y por contar su experiencia. No sé si hay algo que quieran decir ya para finalizar. Agradecer solamente este espacio a ti, Sofía, también por llevar esta conversación tan amena y saludar a los socios y socias y quienes nos estén escuchando o viendo. Muchas gracias. Despedirme y reiterar que tenemos que ser siempre, hacer honor a que somos académicos y que somos personas que estamos formando. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo dicho en este espacio, que todos podemos tener opiniones diversas, pero la forma es tan importante como el fondo. Muchas gracias. Maximiliano, ¿algo que decir? Bueno, contento de participar en esta instancia, bastante agradable. Y yo creo que para mí lo bueno que rescato de la directiva actual es que nos hemos podido complementar de muy buena manera. Ha sido para mí un agrado este tiempo que he participado con la directiva. Si bien tenemos puntos de vista diferentes, que eso siempre va a existir, no hemos sabido complementar y llegar a ideas que vayan por el bien común de todo el sindicato. Eso es lo importante. Muchas gracias a todos, a todas por escucharnos y nos encontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde. Muchas gracias, nos vemos.
Chao. Chao. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile.